Esto parece, perdón, estas clases, digo, parecen la entrega de los Oscars, ¿viste? Cada vez menos audiencia, pero bueno, eso no quiere decir que la audiencia sea peor, sino que cada vez menos. No sé si es porque lo ven después. No me fijé cuántas vistas tienen las cosas anteriores, así que bueno, lo ven después o realmente ya han largado algunos. Esperemos que no. Esperemos que no. Bueno, teorema fundamental de la aritmética. Si yo tengo el número A, ¿sí?, distinto de 1, menos 1 y 0, lo puedo escribir como más menos 1 por el producto de varios números primos de una forma única, salvo el orden. ¿Bien? Lo que voy a hacer es aprovechar y cada número primo, si aparece varias veces, lo voy a poner con un exponente en lugar de hacerlo así, ¿no es cierto? Y me va a quedar P1 a la E1, P sub 2 a la E2, P sub 3 a la E3 y P sub n a la E sub n. ¿Eso lo tienen claro? Sí. Sí, sí. Bien. Para el número B, tengo lo mismo. Una descomposición en producto de primos. Permítanme sacar este más menos 1, porque total, si alguno de esos números es negativo, el máximo común divisor no se entera. Lo vieron ahí nomás de la definición que decía, D es el conjunto de los divisores comunes de A y de B. Pero coincide con el conjunto de los divisores comunes de A y menos B, y de menos A y B, y de menos A y menos B. Entonces, en definitiva, todo esto lo podemos hacer con positivos y se extrapola después muy fácil. El número B, entonces, lo puedo escribir como un P1 a la F1, un P sub 2 a la F sub 2, un P sub 3 a la F sub 3, y un P sub R a la F sub R. ¿Sí? Fíjense que no tiene por qué ser el mismo que tenía A. Lo que sí quiero aclarar es que si el P sub 1 en la A es el 3, el P sub 2, el P sub 1 en la B es el mismo 3. ¿Se entiende? El P sub I de uno es el mismo P sub I del otro. ¿Eso estamos? ¿Sí? Es decir, el P sub 1 vale 2 en todos, o 5 en todos, o 11 en todos. Pero vale, ¿cómo es? No sé cuánto, pero vale lo mismo en todos. Bajo esa condición, yo acá, por ejemplo, si el R fuera más grande que el N, yo acá podría poner P sub N más 1 elevado a la 0, y P sub N más 2 elevado a la 0, y P sub R elevado a la 0. Cualquiera de estos números elevado a la 0 no me va a cambiar el asunto. ¿Se entiende? Entonces voy a tener, ahora sí, la misma cantidad de primos en el A y en el B. Por lo tanto, en vez de hacer ese lío, directamente voy a poner P sub n elevado a la E sub n acá, ¿sí? Insisto, donde cada exponente, perdón, a la F sub n, donde cada exponente es mayor o igual que 0. O sea, los F sub i son mayores o iguales que 0 para i de 1 a n. Y obviamente lo mismo en los E sub n. El E sub i es mayor o igual que 0, ¿sí? Y además es entero, ¿no es cierto? Porque es una cantidad de primos. Bien. Tomemos un número más, el C. El C va a ser un P sub 1 elevado a G sub 1, un P sub 2, el mismo P sub 2 elevado a la G sub 2 y el mismo P sub 3 a la G sub 3, y lo voy a hacer llegar hasta P sub n a la G sub n, ¿sí? Con G sub i mayor o igual que 0. Bueno. Esto es la descomposición de tres números. Ahora lo que yo preciso es que me cuenten A por C. A por C. ¿Qué descomposición tiene el A por C? Y va a tener P sub 1 a la E sub 1 más G sub 1. Muy bien. P por P sub 2 a la E2 más G2. Perfecto. Y así todos. Para el que se perdió ahí, lo que estamos haciendo es multiplicar A por C. Entonces estamos multiplicando esto de aquí por esto de aquí. ¿Y cómo multiplico? Bueno, como son todos productos, sumo los exponentes. ¿Sí? No hay ninguna suma ni resta, así que es P sub 1 a la E sub 1 por P sub 1 a la G sub 1, me queda la suma de los exponentes. Excelente. Ese es el primer paso.
El segundo paso tiene que ver con cómo escribo el máximo común divisor entre C y B. Más que cómo escribo, cómo es la descomposición del máximo común divisor entre C y B. Y va a ser un producto de los primos, pero no sé qué exponente. Exacto, muy bien. Veamos lo siguiente. Si yo tengo 2 al cubo por 3 a la cuarta por 5 al cuadrado por 7. Y en el otro tengo 2 al cuadrado por 3 a la cuarta por 5 a la cero por 7 al cubo. ¿Cuál será el máximo común divisor entre estos dos números? En 2 a la 2 tiene el de abajo. Sí, correcto. 2 a la 2 por 3 a la cuarta por 7. Por 5 a la cero, correcto, por 7. Está bien, perfecto. ¿Sí? Incluso si querés 7 a la 1, tenés razón. ¿Sí? Excelente. ¿Por qué elegiste esos exponentes? Porque son los que tienen en común, En digamos, común. ¿Está? ¿Y cuál elegiste entre el 2 y el 3? el más chico. El más chico. Eso es lo que viene acá. Es el mínimo entre f sub 1 y g sub 1. Y p sub 2 elevado al mínimo entre f sub 2 y g sub 2. Y p sub n elevado al mínimo entre f sub n y g sub n. Ese es el máximo común divisor, descompuesto en producto de primos, ¿tá? Que es lo que hiciste vos ahí a la derecha. ¿El resto venimos bien hasta ahí? Sí, sí, Fer. Bárbaro, buenísimo. Buenísimo. Si no, pregunten, por supuesto, como siempre. Bueno, por último, lo menos importante probablemente, pero ya que estamos, vamos a ponerlo. ¿Quién sería el máximo común divisor entre A por C y B? ¿Cómo sería su descomposición? Bueno, va a ser P sub 1 elevado a la cuarta. Y va a ser lo mismo, el mínimo entre E1 más G1 y F1. Y F1. Por P sub 2 elevado al mínimo entre E sub 2 más G sub 2 y F sub 2. Por P sub n elevado al mínimo entre E sub n más G sub n y F sub n. Bueno, para el que se perdió acá, es sencillo, es tomar, como estoy tomando AC y B, aquí está AC y acá está B. ¿Sí? Entonces, el máximo común divisor tiene que tener el mínimo exponente. ¿Entre cuáles? Y entre este y este. Eso es lo que escribimos acá. Y el que sigue, bueno, entre este y este. Eso es lo que escribimos acá. Y así sucesivamente con cada uno. Como yo quiero probar que estos últimos dos números son iguales, que estos dos son iguales, si son iguales, tienen que tener la misma descomposición. Entonces, preciso probar que estas descomposiciones son iguales. Y como la descomposición es única, salvo el orden, quiero probar que este exponente es igual a este exponente. Y quiero probar que este otro exponente es igual a este. Y quiero probar que este exponente de acá es igual a este exponente de acá. ¿Sí? Si yo logro probar eso, clean caja, los dos números son lo mismo. Entonces, vamos a trasladar, permítanme anotarlo acá, esa misma cosa, mínimo entre f sub i y g sub i, tiene que ser igual al mínimo entre e sub i más g sub i y f sub i. Porque si estuviéramos en la facu, como tengo pizarrón de sobra, ¿sabes qué? Esto queda escrito, queda escrito, queda escrito, y después al final sí, lo borramos todo. Pero acá, son E. Entonces, ¿se entiende cuál es la idea de la demo que voy a hacer ahora, no? Sí, vamos a probar las igualdades de
Círculo con círculo, cuadradito con cuadradito. Exactamente, ¿sí? Bárbaro. Lo último que me está faltando es la hipótesis del ejercicio de que A y B son coprimos. Entonces, como A y B son coprimos, el máximo común divisor entre A y B va a ser P sub 1 elevado al mínimo entre E sub 1 y F sub 1. Y P sub 2 va a ser igual al mínimo, y P sub n, como no me queda lugar, P sub n elevado al mínimo entre E sub n y F sub n. ¿Está bien? Pero, para que eso me dé 1, ¿cuánto tiene que ser este mínimo? 0. 0. ¿Y este mínimo? También. 0. Y cada mínimo tiene que ser 0. ¿Está bien? Eso es hipótesis, ¿eh? Eso no preciso probar nada. Yo sé que son coprimos, entonces sé que el mínimo entre E sub i y F sub i es 0. Vale. Dicho esto, borrón y seguimos con la demo. Decíamos que yo tengo que probar que el mínimo entre F sub i y G sub i es igual al mínimo entre E más E sub i más G sub i y F sub i. Y esto obviamente para todo i de 1 a n. ¿Sí? Bien. Y la hipótesis decía que el mínimo entre E sub i y F sub i siempre era 0, porque el máximo común divisor era 1, para todo i de 1 a n. Bien. Entonces vamos a probar que esas dos cosas son iguales. Bien. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a suponer el mínimo entre F sub i y G sub i. Vamos a suponer que el mínimo entre estos dos es F sub i. ¿Sí? Y después vamos a suponer que el mínimo entre F sub i y G sub i es G sub i. ¿Sí? Bárbaro. Si el mínimo entre F sub i y G sub i... Perdón. Para un momentito porque quiero ver cómo queda más bonito, nada más, ¿eh? Es lo mismo. Bien. Si el mínimo es F sub i, quiere decir que ¿cómo es F sub i con respecto a G sub i? Más chico. Más chico. O en tal caso, igual. Porque si son iguales, yo puedo decir que es F sub i o puedo decir que es G sub i, no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Si los dos son iguales, el mínimo es FI. Bárbaro. Pero si esto es cierto, como E sub i es mayor o igual que 0, ¿por qué es mayor o igual que 0? Bueno, porque la descomposición habíamos dicho que era, al principio, ¿se acuerdan cuando descompusimos A? Entonces, la suma, miembro a miembro, me dice que F sub i es más chico que G sub i más G sub i. ¿Estamos bien hasta ahí? Y entonces, ¿quién es el mínimo entre E sub i más G sub i y F sub i? F sub i. F sub i. Aguántame. ¿Entendieron este paso? Muy Sí, fácil. sumar. Sumé Sumar, miembro a ¿no? miembro. Sí, sí, sumé miembro a miembro. Este más este me da F sub i y este más este me da lo del otro lado. Listo. ¿Sí? ¿Y a qué llegué? Y llegué justamente, en este caso, a que esto y esto son lo mismo. Que era lo que yo quería probar. Vamos al segundo caso. Si esto es G sub i, ¿qué significa que esto sea G sub i? Bueno, que G sub i es menor o igual a F sub i. ¿Estamos bien hasta ahí?
Y entonces, ahora tengo un problemita porque E sub i es mayor o igual que 0. Bien. Dos situaciones. Si G sub i es 0, sí, perdón. Sí. Si G sub i es 0, no me gusta cómo queda. Parame. Ya lo tengo. Digo, aguantame que ya lo agarro. Bien. Vamos a sumarle E sub i miembro a miembro. Ajá. Perdón, me trae en la parte más pava. Tendría que haber arrancado al revés, de acá para allá, y ahí vino el problema y ahí hice todo el lío. Bueno, vuelvo. El F sub i es esto. Yo sé que el mínimo entre E y F es 0. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, si F es más grande que G, el otro tiene que ser 0. El E sub i tiene que ser 0. A ver si me expliqué eso. Ese es el punto clave que no estaba dando en la tecla de cómo contarlo. Y tampoco lo conté bien. Vamos de vuelta. Entre el G y el F es más grande. Estamos bien. Ahora, si el F es más grande, el E sub i tiene que ser 0. Sí, por lo que escribiste ahí arriba medio Por en esto de arriba, marrón. claro. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Y si eso es cierto, cuando sumo E sub i, a la larga me queda F sub i más 0, o sea, F sub i. Y entonces, ¿sí? Perdón, la vuelta que di en la parte más pava de todo. Y entonces, el mínimo entre G sub i más E sub i y F sub i es G sub i más E sub i. Pero E sub i es 0. O sea que esto es G sub i. Coincide una vez más con lo que teníamos acá. ¿Sí? Esto coincide. Entonces, si el más chico fuera F, pues entonces coincide con el más... Si esto fuera F, coincide con esto. Y si esto fuera G, también coincide con esto. En definitiva, en ambos casos, porque o es uno o es el otro el mínimo, nos da que son iguales. ¿Qué acabamos de probar con esto? Lo que veníamos diciendo, que la descomposición de este número y de este número son la misma. Y si la descomposición de ambos son la misma, pues entonces el número es el mismo. Y probamos que son iguales. Esto que comento acá sirve para cualquiera, incluso para el máximo común divisor también probar que es 1. Pero en mis años de dar clase, que son varios y que cada vez estoy más viejo y más, ¿sí? En algunos casos diría uno más sabio, pero no es el mío. Más oxidado es la palabra clave. No les ha gustado encarar por este camino a la mayoría. Para mí es mucho más claro, pero bueno, son gustos de cada uno en ese sentido, ¿no? Y el punto clave, lo interesante de todo esto no es esto que está acá, sino la descomposición. O sea, esto en cada ejercicio va a variar, pero la descomposición va a ser siempre igual para cualquier ejercicio. A lo puedo escribir como P sub 1 por E elevado a la E1 por P sub 2 elevado a la E2. El máximo común divisor son los P elevado al exponente más chico, y así sucesivamente. Creo que esta segunda parte, arrancando de acá, hubiera quedado más bonita, pero ya está. Arranqué del otro lado y igual nos dio, pero no fue tan elegante la explicación. Bien. Queda como, insisto, como plan B o como plan Z, así como dijo Plankton, no hay ningún problema. Eso, lo que ustedes prefieran. Bueno, cuéntenme por dónde seguimos.
si todavía hay neuronas después de esto. Algunas quedan. Vamos a ver. En el 15G, Sí. yo te lo había preguntado y lo estuvimos charlando en el foro. Sí. Yo primero había supuesto de un D, que era el divisor común mayor entre 4 a la n más 5 a la n y 4 a la n menos 5 a la n. Correcto. Después me propusiste que piense en un primo. Sí, esto otra vez por lo mismo que hablábamos hoy, ¿no es cierto? Tiene esa propiedad de que lo puedo distribuir en una multiplicación de alguna forma. ¿Sí? Yo Claro. lo digo nomás por... cuando yo leí, a mí me había quedado, también preguntó el 15G, y cuando lo leí no me di cuenta que estaba proponiendo suponerlo por absurdo a un P que divida D. Como en su explicación, yo entendí como que reemplacemos el nombre por notación, que P es el máximo común entre los dos cositos. No, correcto. Y ahí se me enredó todo. Cuando Correcto. después Alexia repreguntó y usted dijo sí, y acá da absurdo, yo digo, tenemos que suponer otro P. Y ahí me dio. Correcto. Solo lo aclaro como por si le pasó a alguien más. Sí, excelente la aclaración y, insisto, uno por ahí cuando lo va redactando lo ve clarito en la cabeza y cuando lo lees a los 2 días decís, ¿qué carajo quise poner acá? Y lo replanteás. Excelente la aclaración y sí, iba por el absurdo, que es la misma idea que usamos hoy en el... ¿En cuál? En el D, en el 16D. ¿Está? Ahora, con esa aclaración, Ale, contame si lo lograste resolver igual o cómo quedó el asunto. Me falta concluirlo. Entonces, yo ahora, si tengo que ese primo divide a 4n a 4 a la n más 5 a la n y también divide a 4 a la n menos 5 a la n, puedo escribir que divide a cualquier combinación lineal de esos. Correcto. Claro, entonces las combinaciones lineales a mí me quedaban 2 por 4n o 2 por 5 a la n. Exacto. Entonces ahí, como P es primo, yo puedo decir que P divide a 2 o que P divide a 4 a la n o 5 a la n. Exactamente. Bien. Sí. Seguí, Vamos bien. O ya con eso te sacaste la duda. No, para que lo voy escribiendo. Ahí va. P divide a 2 o P divide a 4 a la n o P divide a 5 a la n. Y ahora, yo tengo, si P divide a 2, P puede ser 2. Exacto. Primero, no podría dividir a 4 a la n y a 5 a la n, porque son, no, se me mezcló el enunciado, no dice. Claro, no dice eso. Pero mira, si P divide a 5 a la n, voy primero por el último, ¿no? Entonces tengo varias posibilidades. O que P divida a 5, 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 en cuyo caso P es 5. ¿Está? Porque P es primo. El único primo que divide a 5 a la n es el 5. ¿Eso está o volvemos? Sí, está. Perfecto. Pues con el 4, P divide a 4. Eso. Entonces P es 2. Eso. Tal cual. 2, entonces P es 2. Exacto. Y en el primero P divide a 2, o sea que P es 2. Bárbaro. O sea que se dan estas 3 posibilidades. Sí. Bien, excelente. ¿Y ahora? Yo capaz metí la pata, pero lo pensé al revés. A ver. O sea, con lo mismo, pero diferente con la disyunción. Sí. Yo del primero saco que P divide a 2, entonces P es 2. Y que P divide a 2 o P divide a 5. Entonces concluyo que P es 2. ¿Se entiende? Sí, correcto. Aguántame. Eso porque arrancaste distinto de acá. Haceme acordar ahora cuando terminemos y volvemos a eso. ¿Sí? A mí me resultó más fácil porque te da clarito que es 2. Sí, pero sin embargo no es 2. P no es 2. Claro. Son coprimos. Claro. Pará, estamos tratando de probar que son coprimos. No, eso no era. Pero yo después hago que 2
divide a 4n y 2 divide a 4n más 5. Sí, 2 divide a la lineal, sí. entonces 2 divide a 5, Ah, n. perfecto, perfecto, Y eso es perfecto. absurdo. Sí, después llegas al absurdo, está perfecto, dale. Sí, está perfecto, muy bien, sí. Sí, señor, sí. Claro, a mí lo que me falta cerrar ahí es que yo tengo P2 o P5. O P5, bárbaro. Entonces necesito algo en el que me descarte que P Correcto. pueda hacer 2 o que Bien. P pueda hacer 5. Porque hasta La ahí no me forma, encontré. eso, la forma más bonita de eso es lo que está diciendo Joan. Joan salió de que P divide a 2 por 4 a la n, entonces P es 2. Fíjate que es o P divide a 2 o P divide a 4 a la n. Y si divide a 4 a la n, bien, listo. Por otro lado, y P divide a 2 por 5 a la n. Entonces, P es 2 o P es 5. Bien. ¿Estamos? Bárbaro. Y ahora, lo que hace es la distributiva acá, si querés, o como quieras llamarlo, pero es P es 2 y P es 2 o P es 5. Distribuyendo me queda que P es 2 o falso. Esto con esto me da P es 2. Y esto con esto me da un absurdo. O sea, que básicamente P es 2. ¿Está bien? Hasta ahí descartamos el 5. Sí. Bien. Punto aparte. Como P es 2. P es 2, ya lo tenemos. Y P divide a 4 a la n más 5 a la n. Entonces, como P es 2, P divide a 4 a la n. Sí. Entonces, P divide a cualquier combinación lineal. Entonces, P divide a 5 a la n. Entonces, P divide a 5. Absurdo. Y esa combinación lineal es como las que yo planteé al principio, para anular Claro, alguno de los dos. claro, pero no usando el menos 5 a la n. ¿Por qué? O Porque sea, lo que... ¿acá le agregaste el menos 4 a la n? No entiendo eso. Ahí va, párame. P es 2. Sí, Entonces, P divide a 4. sí, Entonces, P divide a 4 a la n. sí, Listo, de ahí salió este. sí. Y acá usé una combinación lineal. Esto menos esto. Sí, pero ese menos 4. Aguanta. Una combinación lineal de ese mismo 4 a la n más 5 a la n. Claro. De este con este, ¿eh? De este con este. De ese con ese. Ahí entendí, ahí entendí. ¿Sí? Es más, yo no sé por qué acá estoy poniendo P. Acá podría poner 2 divide, bueno, 2 divide a 4 a la n. Entonces, como P es 2, 2 divide a esto y 2 divide a 5 y chau, listo. ¿Me explico? 5 a la n, sí. Porque yo ya sé que P vale 2, dijimos. ¿Sí? Bueno, Claro, sí. si valiera 2, tiene que dividir al 5 también. No puede ser. Listo. Bien. Entonces, Perfecto. Era una vuelta rara después, digamos, porque la combinación lineal te deja ese 2 dando vueltas, que es lo que yo te decía que no vi en el... Cuando lo tenía en la cabeza, que lo estaba escribiendo, no vi que me quedaba el 2 al hacer la combinación lineal. ¿Está? Claro. Y ahí vino el asunto. Perfecto. Bien, bien, ahora sí. Buenísimo. Miren. Las diofánticas muy bien, ¿eh? Muy bien. Queda como modelo a seguir, digamos, o para controlar y demás. Una vez más, insisto, no hace falta encontrar la combinación lineal mediante Euclides, pero es una buena estrategia usarla porque después cuando te toque usarla, sabes hacerlo, ¿no es cierto? Eso era, nada más.
Después otra consulta que me había quedado ahí media colgada del 15F, es Sí, que, bien, usé lo que me dijiste, pero después me pusiste que tengo que descartar que D sea 1 o que D sea 37. correcto. Bien, esta parte Estamos me hablando del falta. F. Del F, correcto. Del Sí, 15F. perdón. ¿Cómo? Del 15F. Sí, correcto. ¿Qué problema había ahí? Me falta descartar que D puede ser 1 o que D puede ser 37. Bien. ¿Se entiende por qué tenemos que descartarlo, no? Yo necesito que sea o 2 o 74. Exactamente, listo, Estoy perfecto. segura de- Perfecto. Entonces, el descarte este va a ser rápido el comentario acá y después de última, si querés, lo escribimos, pero el máximo común divisor entre A y B es 2. Sí. ¿Qué podemos decir de A y B? Eh, ¿Y qué más? paso, no. A ver, ¿alguno? Yo afirmé que A y B son pares. Son pares, Bien. porque el 2 los divide. ¿Está? Bien, Joan, ¿y después? Y después fui haciendo como el desarrollo. Entonces 3A menos 5A es par. Y Exacto. 5A más 4A es par. Entonces su máximo común divisor debe ser par. Y Par. ahí descarte los otros dos. Exacto. ¿Está? Ah, bien. Listo. Ahí está. Buenísimo. Buenísimo. Genial, gracias. No, por favor. Gracias, Joan. Gracias, Joan. Bien. ¿Algún otro? A mí solamente me quedan, pero si alguien quiere preguntar otro mejor, así voy corrigiendo, todos los últimos. El último punto, si Bárbaro. quiere tirarnos unas pistas. Dale. Salimos y volvemos atrás antes que nos corte a mitad de camino. Bien. Dale. Bien.